Hoy hemos encontrado en el bosque parte del cadáver de un hombre. La otra mitad ha aparecido en la mina. Tiene que haber sido un animal. Ninguno que yo haya visto nunca. Sé que a Lucas le pasa algo. Estos dibujos son de un alumno mío. Esto es lo que había en la mina. Es un espíritu diabólico. En realidad estás hablando de un mito. Para ti sí, pero es una seria advertencia para los que creen en él. Lo que acabáis de escuchar forma parte de Antlers, Criatura Oscura, una película que se estrenó en cines, solo en cines, el pasado 19 de noviembre, dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo del Toro. Tiene el sello inconfundible de las producciones de Guillermo del Toro. Sorprendió y mucho en el Festival de Sitges y cuenta la historia de una profesora que junto a su hermano, que es el sheriff de la localidad, pues investigan una serie de extraños sucesos que rodean a ese alumno tímido, apocado que hay en cada clase, y en este caso en un pequeño pueblo de Oregón. La película está muy bien, cuenta con interpretaciones muy buenas de Kerry Russell como protagonista, Jesse Plemons como el sheriff. Tiene una banda sonora muy buena, ya sabéis que me fijo en esas cosas, los efectos especiales están muy conseguidos. Y aparte tiene un simbolismo, bueno, que las cosas representan más de lo que representan aparentemente, pero no es por eso por lo que la traigo a colación. La traigo a colación porque, sin haceros spoilers, uno de los escenarios más importantes en el argumento es la mina del pueblo, la mina abandonada del pueblo. Y eso me refrescó la memoria porque hay un montón de historias espeluznantes que tienen que ver con criaturas que viven bajo tierra, en minas, en cuevas. Y tiene su cierta lógica porque a fin de cuentas nadie está a salvo de lo que se esconde en la oscuridad, y nada es más oscuro que las espeluznantes profundidades, los pasajes desconocidos que serpentean bajo nuestros pies. Precisamente la semana pasada, una de las personas con las que compartía la pequeña expedición a Granada me comentaba que la entrevista que más le había impactado de toda la historia de Días Extraños fue la de esa activista que nos comentaba que a día de hoy en Bolivia todavía se hacían sacrificios humanos de niños. Y una de las oscuras deidades que recibe esos sacrificios es conocido como el tío de la mina. Se le rinde culto en las regiones mineras de ese país, en Cerro Rico, en Potosí, en Oruro. En las minas existen efigies de esa criatura con aspecto diabólico, con cuernos, que se dice que gobierna el inframundo, el sótano, y ofrece a los mineros su protección, pero a cambio de algo, a cambio de ofrendas, de licor, de cigarrillos, a veces una llama, a veces otra cosa, porque hay de quienes no le hagan esas ofrendas y osen internarse en su territorio. Para ellos está reservada la ruina y la destrucción. Su imagen actual es muy parecida a la del demonio católico, pero no nos confundamos. Es un dios mucho más antiguo. Se le venera desde mucho antes de la llegada de los
europeos. Su papel no es solamente el de guardián o el de dios vengativo, también es el que fecunda a la Pachamama, por eso se le suele representar con un gran pene erecto. Así, la Pachamama fecundada, la madre tierra, producirá las vetas de mineral que son la riqueza de los mineros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones, un minero embriagado por el quemapechos, el alcohol de 96 grados que se bebe en la mina, comete una atrocidad, una violación, una paliza a una mujer, en ocasiones un asesinato. Cuando ocurre esto, se suele decir que el minero no ha sido realmente el responsable, sino que estaba poseído por el espíritu del tío. El Miño Sao es una lombriz de tierra gigante que se rumorea que vive en la selva amazónica. Hombre, después de lo que hemos contado, pues sí, una lombriz vive bajo tierra, pero no es nada comparada con lo que acabamos de contar. Pero claro, cuando digo una lombriz gigante, estamos hablando de una lombriz gigante, concretamente de una de más de 20 metros de longitud. Para los que habéis visto la película Temblores, que a mí me encanta, la de Kevin Bacon, pues esta lombriz sería bastante más grande que los monstruos de la película. Y se parece a estos porque, al igual que ellos, el Miño Sao avanza por debajo de la tierra, ataca a sus víctimas desde abajo y deja a su paso unos enormes túneles. En el Amazonas se le culpa de la desaparición misteriosa de cabezas de ganado, de casas que han colapsado y han desaparecido bajo tierra también de forma más o menos inexplicable. Según el criptozoólogo Carl Zucker, de existir, el Miño Sao sería una cecilia en vez de una lombriz de tierra. Las cecilias son anfibios que se parecen a los gusanos de gran tamaño, excepto por el hecho de que tienen ojos y dientes. Y es que los testigos, que los hay, que afirman haber visto a esta criatura, dicen que dientes desde luego que tiene, unos dientes enormes, aparte de una piel cubierta de escamas y dos apéndices, dos antenas, dos tentáculos que sobresalen de su cabeza. Lo que sí se supone es que de haber existido alguna vez es muy probable que ya esté extinto, porque esos avistamientos a los que me refería, esos testigos, no hay ninguno que se haya producido en los últimos 100 años. Y a fin de cuentas tampoco sería tan raro al ritmo que están desapareciendo las especies del Amazonas. Aunque de tarde en tarde, aún en tiempos muy recientes, han seguido apareciendo esas misteriosas trincheras, esas galerías excavadas que en algunas ocasiones hasta han cortado alguna carretera o camino. En todo el mundo, en todo el planeta, se cuentan historias de arañas gigantes, pero posiblemente la que se cuenta de forma más insistente o la que está más documentada sea la de el Java Fofi, un arácnido de un tamaño tremendo que cuentan los lugareños que vive en lo más profundo de las marismas y las selvas del Congo. Para poner la cosa en contexto, digamos que la araña más grande que se conoce actualmente es la tarántula Goliath, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros con sus patas extendidas. Es tan grande que puede alimentarse de pájaros. Pero lo que se cuenta del Java Fofi es bastante más impresionante. Se está hablando de una envergadura entre el 1,5 metros y los 2 metros. Y si la tarántula Goliath puede alimentarse de pájaros, el Java Fofi
podría alimentarse hasta de pequeños antílopes. Pero lo más aterrador es su sistema de caza, muy parecido al de otras especies, eso sí, mucho más pequeñas. Cava un agujero en el suelo. Luego, con seda y material de los alrededores, hojas, tierra, hace una tapa que encaja perfectamente en la boca del agujero y queda totalmente mimetizado con el entorno. Y luego espera a que una presa pase por los alrededores, capta la vibración de sus pasos con sus agudos sentidos y en ese momento salta como un resorte del agujero, paraliza a su víctima y se la lleva consigo para devorarla en las profundidades de la tierra. A pesar de que fueron los pigmeos los primeros a los que se escuchó esta historia, resulta que en Uganda y en la República Centroafricana también se habla de una criatura similar. A diferencia de otros seres de los que hemos hablado y vamos a hablar, una cámara de vigilancia en 2013 pudo filmar algo que, si no era, se parecía mucho. Junto a un pozo de agua, una criatura de características que podía ser perfectamente una araña de un par de metros. Fue, como no, en el Congo. Para los que sufrís aracnofobia, un consuelo. La ciencia nos dice que una criatura así es imposible que exista por dos razones. Porque el sistema respiratorio de las arañas no es lo suficientemente eficiente para una criatura de ese tamaño y porque su exoesqueleto tampoco la aguantaría. Aunque la evolución nos ha enseñado que tiene soluciones prácticamente para cualquier problema. En las cuevas de Japón habita el Tsuchinoko. El Tsuchinoko es algo a medio camino entre el mito, la leyenda, la criatura criptozoológica y algo que a lo mejor existe. En la cultura japonesa, en el folclore tradicional, se le engloba dentro de los yokai y se le dan algunas características increíbles, como que tiene habilidad para hablar y preferencia por el sake. Pero más allá de las leyendas más o menos folclóricas, sí que hay gente que afirma haber visto a esta criatura, que sería parecida a una serpiente, pero con el cuerpo más grueso en la parte central, es decir, cabeza, cuerpo grueso y luego una cola más delgada. Lo que sí dejan muy claro los relatos, tanto las crónicas históricas que narran avistamientos presuntamente reales, como las leyendas propiamente dichas, es que si es una serpiente estamos hablando de una serpiente no solamente venenosa, sino con la capacidad de escupir ese veneno a los ojos de sus víctimas, tal y como pueden hacer, por ejemplo, las cobras. Por si esto fuera poco, el infortunado que se encuentre con uno de estos animales, pues no solamente deberá protegerse los ojos, sino contar con un detalle, porque la gran serpiente, de 1 metro de longitud, además tiene la capacidad de saltar para morder a sus víctimas. En cualquier caso, como sucede con la mayor parte de las serpientes venenosas, estamos hablando de un animal que prefiere pasar desapercibido y solamente ataca si se siente amenazado. Curiosamente, hay 2 sitios en Japón donde, si quieres jugar al Indiana Jones e intentar dar caza a esta criatura, puedes tener ocasión de hacerlo, porque se ofrecen recompensas y se organizan cacerías para intentar encontrarla. Uno es Yoshi, donde hay establecida una recompensa de 20 millones de yenes, unos 160.000 euros, por la captura de un Tsuchinoko. Y el otro es Mikata, donde se organiza todos los años una cacería cuyo premio es nada más y nada menos que un terreno de 300 hectáreas.
La minería es una de las profesiones más antiguas del ser humano y es una actividad que va en contra de todo lo que nos indican nuestros instintos naturales. Quebrantar la tierra, trabajar en la oscuridad, bajo tierra, en un entorno constantemente peligroso. No es de extrañar que las minas hayan sido el centro de un montón de leyendas, como la que contábamos hace un momento del tío de la mina. El Reino Unido tiene una gran tradición minera y en una de las regiones mineras, concretamente en Cornualles, surgió una de las grandes leyendas de criaturas tenebrosas que viven en el submundo, los Tommyknockers. En realidad es el nombre local de una leyenda muy extendida en Europa. Por ejemplo, en Alemania se les llama los Bergmannlein, pequeños mineros. Estos sí que podrían ser llamados con toda propiedad hombrecillos verdes, porque miden alrededor de medio metro y son precisamente de ese color. Y cuando los mineros de Cornualles comenzaron a emigrar a Estados Unidos, pues se trajeron consigo a los Tommyknockers. El nombre de Tommyknockers tiene un origen realmente siniestro, porque hace referencia al knock. El knock era un chasquido, un golpe en las paredes con un sonido muy característico que normalmente se oía segundos antes de que hubiera un derrumbe. Por supuesto, la leyenda decía que eran estos seres malévolos los que con sus martillos habían provocado el desprendimiento. Pero como en el caso de el tío de la mina, no siempre eran malvados ni vengativos, a veces libraban o avisaban de los peligros a los mineros. Todo dependía de cómo se les tratase, de si los mineros creían o no creían en ellos o si los trataban con el debido respeto. Y como muestra de lo tremendamente difícil que es erradicar este tipo de creencias, de tradiciones, digamos que los Tommyknockers vivieron en las minas norteamericanas hasta bien entrado el siglo XX y todavía hoy, medio en broma, medio en serio, hay quien los menciona antes de adentrarse en las profundidades. Si nuestros antepasados tenían alguna duda de que en las profundidades de la Tierra se albergaban horrores impensables, la mejor prueba de ello era que de vez en cuando una montaña parecía abrirse sin motivo alguno y expulsar de sus entrañas un fuego devastador, imposible de detener, que arrasaba todo a su paso. Y si ya de por sí el volcán era un ser poderoso y temible, imaginaos lo que sería que los ríos de lava vinieran acompañados por un ser gigantesco, antropomorfo, hecho de fuego y roca, el cherufe. El cherufe forma parte de la mitología de los mapuches de Chile, un humanoide de 3 o 4 metros de altura, de rasgos reptilianos, que era el auténtico señor de los volcanes. Los mapuches lo adoraban y lo temían. Sabían que el cherufe se alimentaba de carne humana y de vez en cuando, para aplacar su ira, cuando la montaña amenazaba con entrar en erupción, a veces se elegía a una muchacha virgen y se la arrojaba dentro del cráter para intentar apaciguar con este sacrificio al monstruo. Curiosamente, y por extraño que parezca, ha habido criptozoólogos que se han aventurado a proponer que el cherufe tiene una base real, por extraño que pueda sonar, que tal vez
la leyenda se originase a partir de algún animal capaz de sobrevivir en la proximidad de las fuentes geotermales. A fin de cuentas, en los océanos hay criaturas, hay gusanos en las profundidades que no es que sobrevivan en la proximidad de las aguas hirvientes, sino que necesitan ese calor para sobrevivir. Tal vez alguna vez haya existido tal criatura, pero yo pienso que es una forma de darle rostro, de darle personalidad a una fuerza tan destructiva, tan implacable de la naturaleza como es un volcán. Y es que algunas de estas criaturas tienen una existencia real, aunque sea de forma extraña, viviendo en el inconsciente colectivo de los seres humanos. Porque me llama mucho la atención que las mismas figuras, las mismas historias, las cuenten mineros de culturas y de lugares que nada tienen que ver y que poco o ningún contacto han tenido. Hablábamos hace un ratito de los Tommyknockers. Esos Tommyknockers de Cornualles que tienen sus parientes en Alemania, lo cual no es extraño por cercanía cultural y geográfica, y que dieron el salto a Estados Unidos con la emigración de los mineros de Cornualles. Hasta ahí todo de acuerdo. Pero ¿y si os digo que esos mismos Tommyknockers con otro nombre, el Muki, aparecen en las leyendas de los mineros peruanos? Y no precisamente porque los españoles trajeran consigo la leyenda, sino que el Muki ya existía en la tradición quechua. Eran demonios, pequeños seres que pueblan el Ucupacha, el mundo de abajo. Y por lo demás, su aspecto, su comportamiento, las leyendas y cuentos que corren sobre ellos son muy parecidas y a veces prácticamente idénticas a las leyendas y cuentos que corrían sobre esos otros duendecillos, los Tommyknockers, que nacieron al otro lado del Atlántico. Los Mukis gastan bromas a los mineros, les esconden sus utensilios de trabajo o su almuerzo. A veces son generosos y comparten la riqueza de la tierra, el oro, con los mineros, y a veces son terribles y vengativos y provocan las explosiones, los derrumbes, la silicosis. Los testigos dicen que van ataviados como los mineros, pero de tamaño diminuto, de unos 50 centímetros de altura. En los años 30, por ejemplo, iban con un poncho y una antigua lámpara de carburo, pero en la actualidad llevan mono, casco y una linterna eléctrica. Os voy a proponer otra curiosa semejanza entre las mitologías subterráneas de culturas que no han tenido nada que ver ni prácticamente ningún contacto, o al menos no lo tenían en la época en que se generaron las citadas leyendas. Como bien sabéis, en Europa los dragones habitan en las cuevas, son otro monstruo subterráneo, y allí custodian un enorme tesoro de oro y piedras preciosas. La sorpresa nos viene cuando averiguamos lo que sucede en la mitología de la otra parte del mundo, del otro extremo del planeta, literalmente. En la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica hay un páramo árido y montañoso llamado Richtersveld. Es un vasto desierto en medio del cual hay lo que los lugareños denominan un pozo sin fondo. Un enorme sistema de cuevas
que nunca ha sido explorado ni cartografiado en su totalidad. Se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba ni qué ramificaciones tiene. Pues bien, de ahí, por la noche, según las leyendas locales, emerge el Grotslang, una especie de elefante monstruoso con trompa, pero orejas pequeñas, pero con cuernos y con un doble juego de colmillos, con una cola larga y serpentiforme como la de un dinosaurio, y como los dragones europeos, guarda ferozmente un alijo de miles y miles de diamantes y otras piedras preciosas. La historia más conocida que implica a esta criatura es la del explorador británico Peter Grayson, que organizó una expedición en busca de la mítica cueva en 1917 y, lógicamente, en busca también de su no menos mítico tesoro. Y la expedición parecía completamente gafada. 2 de sus hombres fueron asesinados por un león, otro mordido por una serpiente venenosa, otro enfermó, y los 2 que quedaban se llevaron al enfermo a la ciudad más cercana. Pero el obstinado Peter Grayson decidió seguir en busca de la cueva y nunca más se volvió a saber de él. Y lo que se cuenta, lo que se dice, es que tuvo un encontronazo con el Grotslang del que no sobrevivió. El caso es que ha habido avistamientos modernos de la criatura y se han encontrado huellas misteriosas de 1 metro de ancho a las orillas de un río cercano. Probablemente la mayoría de las criaturas de las que hemos hablado no son reales en el sentido convencional del término, aunque son muy reales en la mente de las personas que creen en ellas. Pero todas estas historias en el fondo nos hablan de la relación ambivalente que hemos tenido con las cuevas, con las minas, con el mundo subterráneo. Porque las cuevas dieron cobijo a nuestros antepasados, fueron lugares de refugio, pero también fueron lugares sagrados. Los primeros templos, si es que se pueden llamar así, que tuvo la humanidad estuvieron en cuevas, decorados con los primeros dibujos, las primeras manifestaciones artísticas de nuestra especie. La cueva era benevolente, pero también era un lugar terrible y misterioso, era un lugar oscuro, era un lugar silencioso, un lugar en el que no penetraban ni la luz, ni el sonido, ni la vida. Y la cueva así fue también la representación del inframundo, de lo oscuro, de lo secreto, de lo oculto. Cantidad de ritos iniciáticos de todo tipo de religiones animistas o de sectas o sociedades secretas implican cuevas, criptas y lugares subterráneos. No es en absoluto de extrañar que nuestra imaginación poblase ese lugar frío, inhóspito, misterioso, lo poblase con terribles guardianes que custodiaban sus secretos y sus riquezas, porque la cueva era también el lugar donde dormían el oro, la plata, los minerales. Si uno quería adentrarse en la cueva para extraer sus riquezas, fueran materiales o espirituales, tendría que vérselas con estos guardianes y confiar que le considerasen digno de profanar las entrañas de la madre tierra.